Ya habíamos dado el concepto. Entonces tenemos que la corriente eléctrica se divide en dos, como le estaba diciendo, corriente continua y la otra es corriente alterna, ¿no? En la corriente continua nos dice que se refiere al flujo continuo de cargas eléctricas a través de un conductor entre dos puntos distintos, potencial y carga eléctrica, que no cambia de sentido en el tiempo, ¿ya? Esto puede ser un ejemplo de los circuitos electrónicos, que no sé si lo han visto en física 3. Yo lo he visto, en circuitos eléctricos nos hacían hacer circuitos. Y la corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica que cambia a lo largo del tiempo, ¿no? La variación puede ser la intensidad de corriente. Como le había dicho, un ejemplo podría ser la del foquito, ¿no? A mayor tiempo, el foquito va disminuyendo su intensidad de corriente, ¿no? Ya, los condensadores o capacitores, ¿no? Un condensador eléctrico, como también nosotros lo conocemos como capacitor, es un dispositivo que es capaz de almacenar la carga eléctrica y que consiste en dos objetos conductores, ¿no? Generalmente son placas u hojas que están colocados cerca del otro, pero sin que estén en contacto, ¿no? Y un dieléctrico o aislante es un material que evita el paso de la corriente, como aquí en la imagen lo ven, ¿no? Este es un dieléctrico y estas son las placas, ¿no? De los capacitores, de los condensadores, perdón. La capacitancia mide la carga que pueden almacenar los capacitores. Se expresa como la relación entre la carga eléctrica de cada conductor y la diferencia de potencial, ¿no? Entre ellos. Se representa como C es igual a Q dividido B, donde C es la capacidad de un condensador, perdón, que está medido en faradios. Q es la carga eléctrica y B es la diferencia de potencial, o como también nosotros lo conocemos como voltaje, que está en voltios. Y este valor de la capacitancia de un capacitor se mide, ya le he dicho, en faradios, ¿no? La capacitancia puede aumentar cuando las placas de un capacitor o un conductor están colocados más cerca entre sí. Cuando las placas más grandes ofrecen más superficie o cuando el dieléctrico es el mejor aislante posible para la aplicación, ¿no? Tenemos dos tipos de capacitores. El primero es estos capacitores en serie, ¿no? Como le he dicho que lo he visto en física 3, no sé si ustedes han avanzado estos capacitores en serie. En serie es cuando están relativamente cerca. Y también tenemos los capacitores en paralelo. ¿Qué es en paralelo? Como su nombre lo indica, que está en paralelo, ¿no? Siempre tienen que estar ya sea conectados a una batería. También los capacitores en serie deben estar conectados ya sea a una batería o una fuente de voltaje. Unidades en el sistema internacional, esto tienen que conocerlo ustedes muy bien. Tenemos los distintos símbolos o los distintos nombres que tenemos, como ser fuerza. Está con el símbolo F y está en unidades de Newton. La carga, que su símbolo es Q, está en Coulomb y su símbolo es la letra C. Y así, ustedes van viendo la distancia, la constante de permitividad, el campo eléctrico, el potencial, ¿no? O diferencia de potencial o voltaje, el trabajo, la fuerza electromotriz, la intensidad eléctrica, el tiempo y la capacidad de condensadores que hemos visto recién nomás. Bueno, los circuitos eléctricos, ¿no? Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos que están conectados entre sí, que permiten generar, ya sea o transportar o utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, ¿no? Tenemos la resistencia eléctrica. Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. No sé si ustedes alguna vez han destapado una ducha. Cada ducha tiene una resistencia, o lo han escuchado hablar de sus padres, o de sus tíos, o de sus familiares, ¿no? Que saben de eso.
Cada ducha tiene su resistencia. Esa resistencia es lo que hace que el agua salga un poco caliente, ¿no? Si se frea la resistencia, se puede cambiar, y también si se frea la resistencia, la ducha va a salir fría. Por eso que a veces su ducha sale fría, y, o sea, ya se le ha fregado o ya quizás es otro tema, ¿no? La resistencia eléctrica, tenemos la fórmula que es igual a tita por L dividido S, perdón. Donde R es la resistencia del conductor, tita es el coeficiente de resistividad del material, y L es la longitud del cable, y S es el área de la sección, ¿no? Esta resistencia debe estar en ohmios, ¿ya? Eso tenganlo bien claro. Y la resistividad, ¿no? La resistividad es una relación entre el campo eléctrico y la densidad de su corriente, ¿no? La diferencia entre la resistencia eléctrica y la resistividad es que la resistencia eléctrica es una propiedad que depende de la resistividad y de su geometría, mientras que la resistividad es una propiedad del material, es decir, si es resistente o no, ¿no? Tenemos la fórmula donde resistencia es igual a el voltaje dividido entre la intensidad. Esto nos tiene que dar en ohm, la resistencia, ¿no? Donde ustedes ven, la V es la diferencia de potencial o voltaje, la R es la resistencia eléctrica, y la intensidad es la I, la letra I. ¿Ya? Más adelante van a ver que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad, despejándolo de acá. Y esa es la famosa ley de Ohm. Más adelante lo van a ver. Aquí, la ley de Ohm nos dice que establece que la cantidad de corriente que pasa por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. ¿Ya? Aquí vemos unos ejemplos para que lo entiendan mejor. El voltaje que existe entre dos puntos, ya sea de un conductor y la intensidad de corriente que pasa por él, son directamente proporcionales, ¿no? La resistencia de un conductor se expresa por la letra R, y la fórmula de la ley de Ohm nos dice que la sumatoria de los voltajes es igual a la sumatoria de la intensidad por su resistencia. ¿Ya? Aquí, como lo ven, el voltaje es la letra B, que está en voltios, la intensidad es la corriente, que está en amperios, se representa con la letra I, y la resistencia, que se representa con la letra R, está en ohms. ¿Ya? Aquí tenemos un ejercicio para que le entiendan un poco mejor. Dice, calcular el diferencial de potencial utilizando la ley de Ohm si mantenemos una resistencia de 3 constante y una intensidad de corriente eléctrica de 3 amperios. La diferencia de potencial es igual a la intensidad por la resistencia eléctrica, ¿no? Esto nos va a dar en voltios. Entonces tenemos los datos. No se olviden, siempre deben colocar los datos. Debemos hallar la diferencia de potencial o el voltaje. Tenemos la constante R, que es la resistencia de 3 ohm, y la variable en este caso va a ser la intensidad, ¿no? Tenemos 4 tipos de intensidad, 6, 8, 10 y 12 amperios. Entonces, resolviendo, para la intensidad 1 de 6 amperios, utilizamos la fórmula. Diferencia de potencial es igual a la intensidad por resistencia. Eso nos da la diferencia de potencial 18 voltios. Para la intensidad 2 nos da 24 voltios. Para la intensidad 3 nos da 30 voltios. Y para la intensidad 4 nos da 36 voltios. Nuevamente, calculamos la pendiente. En este caso, Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1. En este caso, las Y van a ser las diferencias de potenciales. Diferencia de potencial 2 y diferencia de potencial 1. Diferencia de potencial 3, diferencia de potencial 2. Y así sucesivamente.
Y las X van a ser las intensidades. Intensidad 2 menos intensidad 1, intensidad 3 menos intensidad 2, y así sucesivamente hasta hallar las 4 pendientes, ¿no? Por lo tanto, aquí, si se dan cuenta, como ya lo hemos visto, la pendiente nos da positiva y nos da constante. Entonces el ángulo va a ser igual solamente 1. El ángulo de este ejercicio va a ser 71,57, ¿no? Haciendo el cuadrito tenemos la resistencia, que es de 3, las intensidades que tenemos, que son 4, el diferencial el diferencial de potencial o voltaje, perdón, que son igual 4, y la pendiente, que es constante en este caso, entonces el ángulo por ende va a ser constante. Tenemos, ¿no? La gráfica del diferencial de potencial versus la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? A mayor intensidad, el voltaje va a aumentar o el diferencial de potencial va a ir aumentando progresivamente. Tenemos la interpolación y la extrapolación. Entonces, en conclusión, tenemos el tipo de ecuación es una función lineal, dado que la variable independiente es un número real con una pendiente positiva, en donde el diferencial de potencial es directamente proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica. Como observamos en la gráfica, va de forma ascendente, ¿no? Entonces tenemos la fórmula Y igual a C por X, donde Y es la variable dependiente, que es el diferencial de potencial o voltaje. C es la constante, que es la resistencia, que va a ser siempre constante. Y X es la intensidad, o también la variable independiente, ¿no? Pasamos a la ley de Joules. La ley de Joules nos dice que nos muestra la relación que existe entre el calor generado por una corriente eléctrica que fluye a través de un conductor, la corriente misma, la resistencia del conductor y el tiempo de la corriente que existe, ¿no? Tenemos la fórmula, que es Q, que es carga, es igual a la resistencia por la intensidad por el tiempo, ¿no? Como ven, Q es la cantidad de calor, que está en joules, I es la corriente eléctrica, que está en amperios, R es el valor de la resistencia eléctrica, y T es el tiempo, ¿no? La ley de Joule se puede establecer como la cantidad de calor Q que se genera en un conductor de resistencia, cuando una corriente o una intensidad pasa a través de él por un espacio de tiempo. Este calor es directamente proporcional al cuadrado de la corriente, aquí ven, al cuadrado de la corriente o al cuadrado de la intensidad, a la resistencia del conductor y al tiempo, ¿no? ¿Qué significa directamente proporcional? Que es, en otras palabras, es igual. Si fuera inversamente proporcional, un ejemplo, si fuera inversamente proporcional a la intensidad, fuera 1 sobre I al cuadrado. Pero en este caso es directamente proporcional. Las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff están fundamentadas en la ley de la conservación de la energía y permite analizar las variables inherentes a los circuitos eléctricos, ¿no? En la ley de Kirchhoff vamos a ver lo que son los nodos, las ramas y las mallas. En este caso un nodo, o un nudo es la interconexión de varios conductores, y la rama es donde se llama rama al conductor que se encuentra entre dos nudos, y la malla es todo circuito que forma un camino cerrado, ¿no? Aquí en esta imagen lo vemos, ¿no? Un nodo es un punto, en otras palabras, ¿ya? Nodo es un punto por donde pasan ya sea 2 o 3 ramas, ¿no? Como decía, un nodo es un punto en el cual se juntan 3 o más ramas, en las cuales siempre hay una intensidad, tiene que salir, ya sea aquí, por ejemplo, en este punto, este es un nodo. Aquí, ¿cuál rama está saliendo? ¿O cuál intensidad está saliendo? Rama o intensidad es lo mismo, ¿no? Aquí hay 2 que están entrando. Por ende, una va a salir. ¿Por qué no puede los 3 entrar? Porque si no explotaría, ¿ya? Es como las tuberías de agua.
si ponemos 3 va a chocar, no va a pasar nada y con la fuerza del agua va a hacer que se rompa. Es lo mismo acá. Siempre va a haber uno que entre y otro que salga. ¿Ya? No pueden entrar los dos. Si en el caso son 3, ya sea 2 entran y uno sale, pero siempre tiene que salir uno. ¿Ya? Y en este caso, las intensidades que entran van a ser positivas, que entran al nodo. Y las que salen van a ser negativas. Eso tómenlo muy en cuenta. Más adelante en un ejercicio lo vamos a ver. Tenemos la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la primera ley de Kirchhoff? Que en cualquier nodo la suma de las corrientes que entran es igual a las que salen. Es decir, que la suma de todas las corrientes o intensidades, en este caso, que pasan por el nodo, son igual a 0, ¿no? Aquí lo vemos mejor en la ecuación. La suma de las intensidades o corrientes nos tiene que dar igual a 0, ¿ya? Pero ustedes tienen que saber qué signo colocar. Ya les he dicho, las intensidades que entran al nodo son positivas y las que salen del nodo son negativas, ¿ya? La segunda ley de Kirchhoff, ¿qué nos dice? En un circuito cerrado, ¿qué es un circuito cerrado? Un circuito cerrado es que va desde un punto a otro, cerrándolo. Es decir, empieza desde un nodo y termina en ese mismo nodo. Esto es un circuito cerrado, este cuadrito. Este es otro sistema cerrado. ¿Ya? Este es otro sistema cerrado. Y todo esto también es otro circuito cerrado. ¿Ya? Esta ley se basa en la conservación del campo potencial de energía. También tienen que saber para estas dos leyes la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Lo hemos visto hace ratito, ¿no? Es la suma de los voltajes igual a la resistencia por su intensidad. ¿Y qué son las intensidades? Son las ramas. Estas son las intensidades. Como aquí está entrando, viendo un ejemplo de este nodo. Aquí está entrando, entonces esta intensidad va a ser positiva. Esta está saliendo y esta está saliendo. Entonces estas van a ser negativas. ¿Ya? Y las mallas es el sentido que le vamos a dar. ¿Ya? En este caso, si este fuera positivo y este fuera negativo, según el sistema de las agujas del reloj, entonces este voltaje, aquí si le ponemos negativo, entonces este voltaje va a ser positivo, siempre va a ser a lo revés, ¿ya? De acuerdo al ejercicio que vamos a ver más adelante, le van a entender mejor, ¿ya? Aquí en este ejercicio. En un circuito de la siguiente forma, se pide calcular la intensidad de las corrientes por rama, ¿ya? Tenemos 3 intensidades, 1, 2 y 3. Tenemos 2 nodos. Tenemos 1, 2, 3 voltajes, ¿ya? O fuentes de voltaje. Tenemos 1, 2 y 3 también resistencia, pero tenemos 2 mallas a las que tenemos que calcular con las leyes que hemos visto. La primera ley de Kirchhoff, que es la suma de las intensidades, y la segunda ley de Kirchhoff, que es la suma de los voltajes. Utilizando, ojo, utilizando la ley de Ohm. ¿Ya? Aquí lo vemos. ¿Ya? Las fórmulas que necesitamos para calcular. La ley de nodos, que es la primera ley de Kirchhoff, y la ley de mallas, que es la segunda ley de Kirchhoff. La primera nos dice que la sumatoria de las intensidades es igual a 0. Lo mismo para la segunda ley de Kirchhoff. La suma de los voltajes es igual a 0. Pero hemos visto una ecuación que la suma de los voltajes es igual a la intensidad por su resistencia, que es la ley de Ohm. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Tenemos el ejercicio, tenemos sus datos. Como siempre les dije, tienen que anotar siempre sus datos, ¿no? Tenemos la intensidad 1, 2 y 3 que tenemos que hallarlas. Tenemos el volumen, perdón, los voltajes 1, 2 y 3 y la resistencia también 1, 2 y 3, ¿no? Resolviendo el problema. Según la sumatoria de intensidades, que es la primera ley de Kirchhoff, ¿por qué aquí esta intensidad está en el igual? Si ustedes se preguntan, es igual a 0. ¿Por qué? Aquí nos vamos a la imagen. Según la primera ley de Kirchhoff nos dice que la suma de las intensidades es igual a 0. Tomando referencia a este nodo, ¿ya?
este nodo. La intensidad 1 va a ser positiva. ¿Por qué? Porque está entrando. Yo lo he dicho, las intensidades o las corrientes que entran van a ser positivas y las que salen van a ser negativas. Entonces, la intensidad 2 está entrando igual, entonces es positiva. Y la intensidad 3 está saliendo, entonces va a ser negativa. Nos volvemos para la resolución. Entonces, aquí sería intensidad 1 más intensidad 2 es igual a la intensidad 3. ¿Por qué? Porque aquí estaba restando. Entonces, lo que hice yo fue pasarlo al siguiente lado en forma positiva, ¿no? Ya entonces, utilizando la segunda ley de Kirchhoff, vamos a hallar lo que son de la malla 1 y la malla 2, perdón. Tenemos 8 voltios más 3, que es la resistencia. Vamos a ver acá. 3, que está en sentido hacia arriba. Entonces se va a chocar ¿con quién? ¿Con qué intensidad se va a chocar? Eso tienen que tener en cuenta. La resistencia siempre se van a chocar con una intensidad. Siempre. Y como habíamos dicho, que siempre debemos colocar en sentido del reloj, aquí. Entonces, este circuito va a ir rodando así. ¿Ya? Entonces, esta resistencia se va a chocar con alguna intensidad. ¿Con qué intensidad se va a chocar? Con la intensidad número 2. ¿No ve? Ya. Este es positivo. ¿Por qué? Porque aquí esto está girando así, ¿cierto? Entonces, como dijimos, si choca con un negativo en la fuente de voltaje, se va a volver positivo. Y así lo vemos. Y así resolvemos para la malla 1 y para la malla 2. Debemos ver y utilizando la ley de Ohm y la segunda ley de Kirchhoff. Una vez que tengamos los 3 sistemas de ecuaciones con 3 incógnitas, vamos a pasar, ¿no? Al armado del sistema de ecuaciones, ¿no? Tenemos intensidad 1 más intensidad 2 menos intensidad 3 es igual a 0, la primera ecuación. 3 por intensidad 1 menos 9 por intensidad 2 es igual a menos 4. Y 3 por intensidad 1 más 9 por intensidad 3 es igual a 8, que este es el voltaje. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? Resolviéndolo, nos puede ver, como se puede ver, los signos de las corrientes resultaron todas de magnitud positiva. Eso quiere decir que el sistema de referencia elegido al plantear el problema fue el correcto. Si como resultado alguna de las corrientes fuera de signo negativo, quiere decir que la dirección de la circulación de esa corriente es en sentido opuesto al que hemos elegido, ¿no? Siempre mayormente se elige en sentido de las agujas del reloj. ¿Ya? Entonces tenemos que en la intensidad 1 tenemos 4 dividido 15 por, amperios. Esto ya ustedes lo sacan en comas o lo dejan ahí. ¿Ya? En la intensidad 2 tenemos 8 dividido 15 amperios y en la intensidad 3 tenemos 4 dividido 5 amperios, ¿no? En conclusión, podemos ver que los signos de la corriente resultaron todos de magnitud positiva, como lo hemos visto. En caso de que haya sido negativo, el sentido de la dirección de circulación va en sentido opuesto, ¿no? Y con eso habremos acabado lo que es